Entonces yo le hablo con mi papá y le digo, papá, ¿sabes que te propongo algo? Te propongo construir algo mejor, ¿ya? Sin ¿Por qué costo estás para ti. enojada? Es que sabe que, Pero señorita, sin costo no para estoy ti. enojada. Lo que pasa es que él está diciendo como que él compró, mi papá le tuvo No, que pagar cada jamás he peso hablado de de dinero. todo. Es absolutamente irrelevante Sí, es que para no lo el Yo digo. digo, ¿por qué no dice que es la verdad? Mi papá No. le pagó a verdad que él construyó, porque de eso no puedo decirle Pero que no me ni nada, permite, pero por él favor, todo terminar. pagó. Para usted el criterio es que los tres tengan por igual. Cada uno ve el criterio de acuerdo al prisma con el que lo mire. Lo que yo debo dejar en claro son las obligaciones y derechos legales. Julia nos pregunta, llevo muchos años separada, de hecho, con mi marido. No vivía conmigo, pero volvió hace unos años atrás. No hacemos vida de pareja. Él recibe pensión, pero no me ayuda para nada. Incluso está enfermo. ¿Hay una forma legal para que me dé por lo menos para pagar gastos básicos de la casa? Sí la hay. Es muy importante recordar que mientras no haya ocurrido un divorcio entre las partes, sigue subsistiendo todos los derechos y todas las obligaciones entre los cónyuges, entre ellos el deber de socorro, que se traduce en el derecho a recibir alimentos. Por lo tanto, aquí lo que correspondería es que usted iniciara una demanda de alimentos en contra de su cónyuge y obtener lo necesario para sobrevivir. Y ahora sigamos con el programa. Una confusa compraventa tiene a estos hermanos divididos. Jessica necesita que su hermano respete el porcentaje de la herencia. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Jessica, don Gabriel y don Luis. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. ¿Cuál es el caso? Venía a ver si usted me podía solucionar el problema en el cual el terreno, que cada uno tenga su lado correcto, lo que nos correspondería. Ya, partamos por el inicio. ¿Quién compró este terreno? ¿Quiénes fueron los primeros que compraron este terreno? Mire, este terreno era de la mamá de mi papá. ¿De su abuela? De mi abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? María Cristina de Lourdes Doña María. Montenegro. Doña María la poner. Y ¿Ella era casada? Era casado con mi abuelito Enrique Arancibia, Don Enrique. el cual cuando empezaron a comprar ese terreno, falleció. ¿Falleció don Enrique? Sí, mi abuelito falleció y quedó mi mami, bueno, ella me crió, así que yo le digo mamá. O sea, el terreno entonces finalmente fue adquirido solo por doña María. Exacto, porque mi mamita era la que en esos años ella arreglaba panty. Ya, ¿y cuántos hijos tuvo doña María? Mi mamita tenía a mi papá y a mi tío. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá, Enrique Arancibia Don Montenegro, Enrique. ¿Y su tío? Hugo Arancibia. Víctor ¿Y don Hugo. Enrique está vivo? Mi papá falleció hace 4 meses. 4 meses, hace poquito. Sí. ¿Y cuántos hijos tuvo don Enrique? Mi papá, bueno, resulta de que mi papá, la casa, mi mamita María se la puso a nombre de los dos. ¿De los dos hijos? De los 2 hijos, de mi tío Hugo y de mi papá. Ya. La transfirió, o sea, no las dejó como herencia. No, se la puso a la casa al nombre de ellos. Las transfirió a ellos. Exacto. Se las dio como por vendida. una cosa así. Exacto. Ya. Resulta de que mi papá le compró la parte de mi tío, se la compró a mi tío. Don Enrique le compró a don Hugo. A don Hugo, claro, porque él le salió departamento y realmente, bueno, como hermano, porque ellos se llevaban bien, quedaron en eso y le compró la parte a mi... O entonces hoy todo el terreno sería de la descendencia de don Enrique. Exacto. ¿Y de don mi papá. Enrique cuántos hijos tuvo? Mi papá tuvo, bueno, de matrimonio, porque yo soy la única hija del matrimonio, tuvo 2, que éramos, bueno, que está acá en la libreta de matrimonio, era yo y mi hermano Patricio. Su nombre es 2 meses. doña Jessica. Jessica Arancibia. ¿Y don Patricio falleció? Falleció a los 2 meses de vida. O sea, en fondo un solo hijo. Exacto. Ya. ¿Y no matrimoniales tuvo? ¿No matrimoniales tuvo? Sí, tuvo a Luis y a Héctor. 2 más. 2 más, claro. Sería don Luis y don Héctor. Y don Héctor, claro. Ya. Y usted viene entonces como hija matrimonial de don Enrique, heredero de doña María, de quien era el terreno. Sí. Y el caballero al frente, don Luis, viene como hijo no matrimonial de don Enrique, que le adquirió por cesión de derechos de don Hugo y heredó de doña María. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué le viene a pedir usted a don Hugo? A don Luis. Mire, resulta de que mi papá, hace exactamente, en el 2013, mi papá hizo un testamento.
en el cual nos dejó todo bien, el testamento estaba bien, pero resulta de que hace exactamente 3 años atrás llegó un embargo a la casa. ¿Por qué? Porque resulta de Pero que... su papá murió hace 4 meses. Entonces Sí, pero- el testamento que dejó en el 2013 falleció dejando ese No. testamento vigente. No, es que, a eso me quería referir. Resulta de que él hizo el testamento en el 2013, Ya. pero resulta de que hace 3 años atrás llegó un embargo, en el cual era de mi hermano, pero no fue una cosa que a las finales yo fui a hablar, porque acá tengo los papeles de Rema, porque él tuvo quedó debiendo en la universidad. Ya. Resulta de que mi papá, como era una persona media, como todo abuelo, o sea, como todo papá mayor, se empezó a sentir como perseguido, que nos iban a quitar la casa. Ya. Porque como él no fue a hablar con el abogado al cual fui yo, me dijo, mira hija, me dijo, vamos a hacer lo siguiente, me dijo, porque yo no quiero que ustedes queden sin casa si llegan a quitar el terreno. Me dijo, yo te voy a vender la casa a ti y al Tito. O sea, el 50% se lo voy a vender a ti y a tu hermano Héctor. Me dijo, pero yo le dije, papá, le dije yo, ¿cómo nos vaya a vender si nosotros de dónde vamos a sacar? Me dijo, no, mijita, me dijo, vamos a llegar a lo siguiente. Yo, me dijo, voy a ir a hablar con la psicóloga, en la cual me tiene que, para que le dé el permiso para venderme a mí. ¿Y por qué necesitaba permiso la psicóloga? Porque él tenía ya, era mayor de 65. Le pedían un certificado Y de le pidieron facultades mentales. del psicólogo y de médico Ya. y todo eso. ¿Y finalmente le vendió? Me vendió a mí y con la condición de que yo me hiciera cargo de todo lo que era arriendo, todo lo que... O sea, ¿Cuándo vendió? ¿En qué año? En el 2017. Y le vendió 50% a usted. O sea, no, del 50% a mí me vendió 25% y el otro ya. 25% se lo vendió a mi hermano Héctor. 25% a Jessica, 25% Claro, a y- Héctor. Y él se quedó con el 50%. Con el 50% se quedó él, en Ya. el cual yo tuve que ver con los arriendos, tuve que ver, bueno, y aparte de que yo le hice la promesa y que siempre lo iba a hacer porque yo viví siempre enamorada de mi papá, pues como toda hija yo creo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo lo cuidé cuando él se enfermó, mi papá estuvo hospitalizado 3 meses. Ya. En el cual yo tuve que estar todos los días como es correspondiente porque resulta de que mi papá cuando se enfermó quedó inconsciente. Estuvo 6 días inconsciente y después quedó sin habilidad de las manos. Entonces yo tenía que ir a darle su almuerzo, lavarle, era todos los días. Durante 3 meses estuve preocupándome de todo lo que era de mi papá. Mi papá le dieron la primera vez el alta, duró 2 días y volvió inconsciente al hospital. Cuando don Enrique fallece, hace 4 meses, Sí, hay un testamento, me dice usted. está el testamento, pero el cual resulta de que yo fui cuando falleció mi papá, que fue lo que más me pidió él, que fuera a hacer la posición efectiva. Fui a hacer la posición efectiva de mi papá y resulta de que la posición efectiva en el registro civil me dijeron que no se podía hacer. No, porque si hay Porque había un testamento, debe hacerse en los tribunales. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? De que como no se pudo hacer el testamento, yo me dijo que tenía que hablar con una abogada y ¿Lo hicieron? No. Porque ¿Saben el contenido del testamento? Sí, el testamento lo tengo acá. Muéstreme el testamento. Bueno, ahí va Ya, todo. don Luis, a ver, le tocó a usted ahora. ¿Qué tiene usted que acotar de todo lo que dice la señora? Que en el fondo, de todo este discurso que me está contando, lo único que saco en limpio es que ella quiere saber cuánto le toca a ella y cuánto le toca a cada uno de ustedes. Exacto. Ya, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de conocerla. Igualmente. Sí, básicamente la historia es como así. La contó bien. Sí, hay algunos episodios ahí que, no sé, de pronto no van al lugar, quizás. No sé. Pero ¿Cómo cuáles? es de cada uno. Pero la verdad es que cuando mi papá le compra los derechos a mi tío y padrino, ¿ya? A don Hugo. Claro, correcto. Y él queda ya, digamos, con el 100% de ese total. ¿Ya? Vivíamos los tres, bueno, hemos vivido siempre, mi papá nos dio la facilidad de que nosotros pudiéramos vivir en la casa, ¿ya? En esa casa, porque él vivía en otra. Entonces, cuando vivimos en esa casa, se generó no un problema, sino que más bien había un problema de construcción, digamos.
Entonces, en ese momento yo a lo mejor tenía algunos medios, digamos, de poder hacer algunas mejoras, ¿ya? Algunas mejoras para que él también mejorara su calidad de vida Y te pagaba. como arrendador. Y él te pagaba, todo lo que tú hiciste te pagó. Pero tú hablaste tranquilo y yo no he dicho nada, sí, pero no he hablado de tienes dinero. que decir lo que Pero ¿me pasó, dejas de hablar, verdad. por favor? Ya. Ah, ¿se llevan bien ustedes? No, es que yo estoy... No, se me quedó claro que no. Ya. Mire, el tema es, señora Carmen Gloria, es que en ese tiempo mi papá tenía que fue la casita, digamos, inicial, ¿ya? La casita inicial de esa vivienda, que ya estaba ya a mal traer. Entonces yo le hablo con mi papá y le digo, papá, ¿sabes que te propongo algo? Como ya sabíamos que mi papá le iba a ceder una parte a mi hermana, una parte a mi hermano y una parte a quien está hablando, ya quedaba como un cuarto especial, por decirlo de una forma. Yo no sé si legalmente está bien expresado. ¿Ya? Pero había la cuarta parte de esa propiedad, él la tenía él como para su alquiler. Pero estaba muy a mal traer. Entonces yo hablé con él y con la que era su señora en ese tiempo, ¿ya? Lidia. 40 años vivieron. Sí, pues, dije señor, sí. Es que tengo Ya. ya. Estás muy a la defensiva, cálmate. Entonces, cuando mi papá habló con él, le digo, oye, papá, te hago una proposición. ¿Cuál? Te propongo sacar esta casa fea que ya está demasiado mal traer. Ya, de hecho, ya había tenido un pequeño inicio de incendio. Entonces era como ya, saquémosla mejor. Y yo como tenía un poquito de lucas, mi señora igual me ayudó a juntar otras lucas más, te propongo construir algo mejor, ¿ya? Sin ¿Por qué costo estás para tan ti. enojada? Es que sabe que, Pero señorita, sin costo no para estoy ti. enojada. Lo que pasa es que él está diciendo como que él compró, mi papá le No, tuvo que pagar cada jamás he peso hablado de de dinero. todo. Es absolutamente irrelevante Sí, para no, el Yo caso. le digo, ¿por qué no dice que es la verdad? Mi papá No. le pagó a verdad que él construyó, porque de eso no puedo decirle Pero que no me ni nada, permite, pero por él favor, todo terminar. pagó. ¿Me permite, por favor, terminar? Termina la historia. Bueno, la cuestión es que hicimos un trato con mi papá. Si la ¿ya? termina antes que empiece rojo, estamos, Ya, porque si por no, eso, mire, vamos disculpe. a quedar en la mitad, vamos a tener Ya, que por seguir eso, mire, mañana. Si mi papá, ¿cómo se llama? Hacemos el trato, ya, yo construyo con la finalidad de que él mejorara su calidad de vida, teniendo dos arriendos en cuestión ahora, ya, y que después eso el día de mañana él me lo iba a heredar. Previo testamento. ¿Ya? Previo testamento es donde hay tres copias, que son el que tiene usted y dos más, que uno que tiene mi hermano y el que tengo yo. Bueno, la cosa es que el testamento, a mi juicio, de cierta forma fue mal redactado, ¿ya? Porque una parte mi padre habla de un tercio a cada hijo, ¿ya? Pero al finalizar habla de estas dos casitas que me cede por la negociación que había hecho conmigo. Entonces ahí el tercio según mi juicio, yo no soy abogado, pero según mi juicio se malinterpreta un poco, pero ¿cómo se llama? Lo recibí así, tal como él lo dijo. Y me quedé con eso. Ya, es para los tres. ¿Me entiende? Yo me puse a estudiar después. Cuando me puse a estudiar, lamentablemente tuve un accidente grave, ¿ya? En la Mutual. Y bueno, me quebré la muñeca, la rodilla, estuve operado. Y ya no pude estudiar. No tenía los recursos, digamos, ¿ya? Y me empezaron a llegar estas famosas cartitas de estas empresas de servicio que dicen que, ¿cómo se llama?, de que me vaya a poner al día, porque si no se va a venir un posible remate, y todo lo demás. Entonces, bueno, estas cartitas que llegaban a domicilio, yo nunca las veía. Nunca las veía porque las cartas aparecían en la casa de mi papá, que vive de San Joaquín, aquí en la Peñalolén. ¿Ya? Y mi papá se empezó a informar de que yo tenía un problema económico, ya, a raíz de mi educación, de querer seguir. Tenía un problema de un juicio ejecutivo en su contra. Claro, correcto. ¿Y qué hizo usted? Yo hablé con él, dije, papá, no te preocupes, yo voy a solucionar este problema. Este problema, en el peor de los casos, son, ¿cómo se llama? Embargo de bienes inmuebles, le dije yo. Me van a embargar la tele, pero esto no, la propiedad es imposible, a menos que no, y no va al caso por el monto. Despreocúpate, hablamos con él, mi hermano también habló con él. Pero en ese minuto usted no era dueño de nada. No, nada. Ya. Nada. ¿Y qué pasó al final? Ya. La cuestión es que, bueno, yo fui a solucionar el tema de
de la Universidad del Pago porque yo estaba con una beca Nuevo Milenio. Entonces me extrañaba el monto. No coincidía el monto que me cobraban porque yo era beneficiario de la beca Nuevo Milenio con el 100%. Entonces quedaron de reestudiar el monto. Nunca más me llegó nada a la casa. De esa fecha a entonces mi padre se enfermó, en la cual mi hermana lo cuidó, ¿cierto? Ya, yo tenía un negocio, tengo un almacén, ¿ya? Y bueno, trataba de ir al hospital cuando podía ir, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Cuando mi papá, bueno, antes que mi papá falleciera, yo me doy por enterado de que mi papá le había vendido a ellos, a mi hermano y a él. O sea, a mi hermano y a ella, le habían vendido, claro. A Jessica y a Héctor. Claro, a Tito. Y yo le Disculpe, digo, a mi hermano le digo, ¿cómo no puede...? ¿Cómo le dijo? Cielos, hermanos. Chuta, disculpe. Pucha, ¿cómo no pudo haber Señorita, ¿le sido puedo para los tres? decir algo? La cuestión es que sucedió y después falleció mi papá. Al fallecer mi papá, antes de fallecer yo hablo con él y le digo que no se preocupe, que está todo bien, porque mi papá estaba preocupado Ya. y que él quería que volvieran las cosas hacia atrás. Dándose cuenta quizás de que no fue oportuno quizás lo que hizo, ¿ya? O no fue prudente quizás, no sé, pero yo notaba en él, no sé si una molestia, señor, ¿por qué miente tanto? pero yo lo entendí que él quería como un poquito más tiempo para poder dejar las cosas como estaban anteriormente. Lamentablemente le tocó partir. ¿Y cómo se llama? Y quedó como está esto, con una compra-venta, ¿ya? En donde, de hecho, hace unos meses atrás, cuando mi papá murió, el 20 de agosto, el 24 de agosto murió mi papá, el día 24 mismo, mi hermana nos estaba entregando en el mismo cementerio nos estaba entregando una citación para la Corporación de Desarrollo Municipal de la Comunidad de San Joaquín, Señorita, se resulta en donde de que ella, mi papá en donde en el ella ya tenía hospital- todo esto. Señorita, La misma mi jueza, papá en el discúlpeme, hospital la misma jueza en ese me momento le pidió porque explicó resulta de que a ella no ella. pagaba la luz y había una cuenta de 500.000 pesos. Entonces mi papá, cuando Que estaba en el terminaban pagando los hospital, hermanos. mi papá me mandó a decir que si podía ir a la corporación para que ellos pagaran, porque yo no podía hacerme cargo porque yo estaba con mi papá. A mí nadie me fue a decir Eso nunca fue- en la eso es me fue a negativo. decir, oiga, hermana, ahí tenéis 200 pesos porque yo gastaba 5.000 todos los días. Nadie me fue a ayudar en nada. Y yo no podía hacerme cargo de una luz y un agua si yo no estaba ni siquiera viviendo ahí. Entonces mi papá se fue, Señora jueza, me disculpa. mandó a hacer y resulta que justo falleció y al otro día teníamos la cita con la abogada, Señora jueza, la cual ella la estaba corporación encargada de de los San cobros de Joaquín luz y agua. le hizo... Lamento no tener hizo ¿cómo se- la señorita de la corporación me dijo, mire, porque yo le dije, ¿sabe que yo soy hija de matrimonio? Me dijo, es es lo que que ahora siempre no hay, fue, hay le una dijo ley, no matrimonio, sé dije qué ley matrimonio. me dijo en la cual... Espera. ¿Por qué usted me explica todo esto? ¿Porque usted quiere deshacer lo que su padre hizo? No, lo que yo le digo a ella es una cuestión súper clara. Es, a ver, hermana, primero que nada, ¿esto por qué se hizo? ¿Con qué finalidad se hizo? ¿Para castigarme? ¿Yo quedé debiendo algo? ¿Yo debí algo? Si yo debí algo, está bien. Pero esa pregunta debió habérsela hecho a su padre. Su padre sí, ya no está sí, para pero responder. pero mi padre, cuando ya se la hice, mi padre ya estaba en condiciones que no correspondían hacérsela. No puedo... Entonces no va a tener respuesta. No, por no, caballero. no tuve respuesta. Entonces, Y ya no la va a respuesta- tener. Pero yo entiendo la parte legal, señora jueza, de verdad. Entonces- Sé hasta dónde voy. Yo lo que estoy apelando, y ni siquiera estoy apelando, porque aquí en el fondo soy el demandado. ¿Ya? En un momento lo que yo apelé fue de que, de hecho mi hermano Tito, me dice lo mismo. Me dice, yo si hay que hacer algo para volver atrás, porque esta venta no corresponde. Nosotros somos tres iguales. Mi Pero hermana, ¿cómo mi hermana que- quiere sacarle partido a esta A ver, venta. espere. Ustedes son los tres iguales ahora y lo han sido siempre. Siempre hemos estado Pero igual. respecto a los derechos, estos derechos nunca fueron suyos, son de su padre, Sí. eran de su padre. Y su padre era libre de disponer de estos derechos como a él se le hubiera ocurrido. Lo Él entiendo. podría haberle dejado todo a una fundación, Lo a una entiendo. institución, a cualquier Lo persona. entiendo. Y él dispuso en vida de sus bienes Lo de esta entiendo. manera. Esto a usted se lo he escuchado muchas veces, así que lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿a qué viene? ¿Ah? ¿A qué viene entonces? Bueno, yo fui a solucionar el tema de la Universidad del Pago porque yo estaba con una beca Nuevo Milenio. Entonces me extrañaba el monto. No coincidía el monto que me cobraban porque yo era beneficiario de la beca Nuevo Milenio con el 100%.
Entonces quedaron de reestudiar el monto. Nunca más me llegó nada a la casa. De esa fecha a entonces, mi padre se enfermó, en la cual mi hermana lo cuidó, ¿cierto? Ya, yo tenía un negocio, tengo un almacén, ¿ya? Y, bueno, trataba de ir al hospital cuando podía ir, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Cuando mi papá, bueno, antes que mi papá falleciera, yo me doy por enterado de que mi papá le había vendido a ellos, a mi hermano y a él. O sea, a mi hermano y a ella, le habían vendido, claro. A Jessica y a Héctor. Claro, a Tito. Y yo le digo, ¿puedo? a mi hermano le digo, ¿cómo no puede...? ¿Cómo le dijo? Cielos, hermanos. Chuta, disculpa. Pucha, ¿cómo no pudo haber Señorita, ¿le sido puedo para los tres? decir algo? La cuestión es que sucedió y después falleció mi papá. Al fallecer mi papá, antes de fallecer yo hablo con él y le digo que no se preocupe, que está todo bien, porque mi papá estaba preocupado Ya. y que él quería que volvieran las cosas hacia atrás. Dándose cuenta quizás de que no fue oportuno quizás lo que hizo, ¿ya? O no fue prudente quizás, no sé, pero yo notaba en él, no sé si una molestia, señor, ¿por qué miente tanto? pero yo lo entendí que él quería como un poquito de más tiempo para poder dejar las cosas como estaban anteriormente. Lamentablemente le tocó partir. ¿Y cómo se llama? Y quedó como está esto, con una compra-venta, ¿ya? En donde, de hecho, hace unos meses atrás, cuando mi papá murió, el 20 de agosto, el 24 de agosto murió mi papá, el día 24 mismo, mi hermana nos estaba entregando en el mismo cementerio nos estaba entregando una citación para la Corporación de Desarrollo Municipal de la Comunidad de San Joaquín, Señorita, se resulta en donde de que mi ella papá en el ya tenía hospital- todo esto. Señorita, la misma mi jueza, papá en el discúlpeme, hospital la misma jueza en ese me momento le pidió porque explicó resulta de que a ella no ella. pagaba la luz y había una cuenta de 500.000 pesos. Entonces mi papá, cuando Que estaba en el terminaban pagando los hospital, hermanos. mi papá me mandó a decir que si podía ir a la corporación para que ellos pagaran, porque yo no podía hacerme cargo porque yo estaba con mi papá. A mí nadie me fue a decir Eso nunca fue- en la calle, eso me es fue a decir, negativo. oiga hermana, ahí tenéis 200 pesos porque yo gastaba 5.000 todos los días. Nadie me fue a ayudar en nada. Y yo no podía hacerme cargo de una luz y un agua si yo no estaba ni siquiera viviendo ahí. Entonces mi papá se fue, Señora jueza, me ¿me mandó a disculpa? hacer y resulta que justo falleció y al otro día teníamos la cita con la abogada, Señora jueza, la cual de ella la estaba Corporación encargada de de los San cobros de Joaquín luz y agua. le hizo... Lamento no tener hizo cómo la señorita de la corporación, me dijo, mire, porque yo le dije, ¿sabe que yo soy hija de matrimonio? Me dijo, es es lo que que ahora no siempre hay fue, una la ley, no hija sé qué matrimonio. ley, me dijo, en la cual... Espera. ¿Por qué usted me explica todo esto? ¿Porque usted quiere deshacer lo que su padre hizo? No, lo que yo le digo a ella es una cuestión súper clara. Es, a ver, hermana, primero que nada, ¿esto por qué se hizo? ¿Con qué finalidad se hizo? ¿Para castigarme? ¿Yo quedé debiendo algo? ¿Yo debí algo? Si yo debí algo, está bien. Pero esa pregunta debió habérsela hecho a su padre. Su padre sí, ya no está sí, para pero responder. pero mi padre, cuando ya se la hice, mi padre ya estaba en condiciones que no correspondían hacérsela. No puedo... Entonces no va a tener respuesta. No, por no, caballero. no tuve respuesta. Entonces, Y ya no la va a respuesta- tener. Pero yo entiendo la parte legal, señora jueza, de verdad. Entonces- Sé hasta dónde voy. Yo lo que estoy apelando, y ni siquiera estoy apelando, porque aquí en el fondo soy el demandado. ¿Ya? En un momento lo que yo apelé fue de que, de hecho mi hermano Tito, me dice lo mismo. Me dice, yo si hay que hacer algo para volver atrás, porque esta venta no corresponde. Nosotros somos tres iguales. Mi Pero hermana somos tres. quiere sacarle partido a esta A ver, venta. espere. ficticia. Ustedes son los tres iguales ahora y lo han sido siempre. Siempre hemos estado Pero igual. respecto a los derechos, estos derechos nunca fueron suyos, son de su padre, Sí. eran de su padre. Y su padre era libre de disponer de estos derechos como a él se le hubiera ocurrido. Lo Él entiendo. podría haberle dejado todo a una fundación, Lo a una entiendo. institución, a cualquier Lo persona. entiendo. Y él dispuso en vida de sus bienes Lo de esta entiendo. manera. Esto a usted se lo he escuchado muchas veces, así que lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿a qué viene? ¿Ah? ¿A qué viene entonces? Primero que nada, yo fui citado. Y de buena fe estoy acá. A ver, quizás le convenga ponerme atención para que hagamos un resumen y la gente entienda en su casa, ustedes entiendan en su caso lo que estamos viendo y todos comprendamos de cuál es la situación actual de la que estamos hablando y ahí veamos cuáles son las posibles soluciones o qué es lo que tienen que pedir. Revisemos la historia. El 29 de agosto del año 1960, Doña María
compró un terreno. La abuela. Doña María. Mi abuelo. No, lo compró Doña María. Doña María compra este terreno. Ella termina el contrato de compraventa y a lo mejor ahí está la duda suya. Ella empieza a realizar este contrato de compraventa mientras estaba casada, pero se termina la compraventa cuando el marido ya había fallecido. Entonces ella adquiere como viuda. Entonces adquirió solo ella, Doña María. Doña María vende este terreno, no hereda, no cede derechos, vende el terreno a Enrique y a Hugo. En su conjunto. No es que ella diga, le voy a vender el 50% a este y el 50% a este. No es que haya partido el terreno y haya dicho la mitad de acá es de este, la mitad de acá es de este otro. Sino que ella hace una cesión de derechos, que eso es de estricto rigor lo que ella hace. Una vez que una compra-venta hace una cesión de derechos y por lo tanto, don Enrique pasa a ser dueño del 50% de los derechos de ese terreno y don Hugo del 50% del resto de los derechos de ese terreno. Y entre los dos forman una comunidad. Más adelante, don Hugo primero, vamos a poner acá. Don Hugo, el 3 de octubre del año 88, don Hugo le vende su porción a don Enrique. Este 50% lo pasa para acá. Entonces don Enrique queda a esa fecha con el 100% del terreno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Qué pasa después? Don Enrique, en el año, el 2 de noviembre del año 2017, hace lo mismo que hizo su abuelo en su minuto. Hace una cesión de derechos, de los derechos que él tenía. Recordemos que él tiene el 100% de los derechos de este terreno. Él cede el 25% a doña Jessica y el 25% a don Héctor. Ambos hijos de él. Así fallece don Enrique. Fallece conservando el 50% original y cediendo el otro 50% a estos dos hijos. Entonces, cuando hacemos la posesión efectiva, efectivamente cuando la posesión efectiva es intestada, quiere decir que no ha habido testamento, esta se tramita en el registro civil. Pero cuando una persona fallece disponiendo de sus bienes para después de su tía, o sea, dejando testamento, la posesión efectiva debe tramitarse en un tribunal civil. El tribunal va a tomar todos los bienes de esta persona y los va a distribuir de acuerdo a las disposiciones testamentarias. Supongamos que este es el terreno. Ahí está todo el terreno. Este terreno, don Enrique, por contrato de cesión de derechos firmado con doña Jessica, le dio esta parte a doña Jessica en el 2017, que es el 25% del terreno. Y esta parte de acá se la dio a don Héctor en el mismo año y por la misma escritura, que es el otro 25%. Entonces la posesión efectiva de don Enrique, solo va a ser esto, que es el 50% del terreno, porque el 50% del terreno seguía siendo de don Enrique. Esto es lo que quedó a su fallecimiento. ¿Y qué dice don Enrique en ese testamento? Que lo tengo ahí. Dice simplemente que todo lo que él tenga a la fecha de su muerte se va a dividir entre sus hijos. ¿Y cuántos hijos nos consta en el registro civil que tenía don Enrique? 3. Entonces, esta herencia se va a dividir entre doña Jessica
don Héctor y don Luis. ¿Cuáles son las disposiciones expresas que hace don Enrique en su testamento? Él va diciendo con qué parte del terreno se tienen que quedar. Y por ejemplo, en el caso de doña Jessica dice que va a ocupar la casa de 2 pisos y da una serie de indicaciones para saber cuál de las casas es. En el caso de don Héctor dice que va a ocupar la casa sólida que está seguida de la casa que ocuparía de doña Jessica. Y en el caso suyo dice, es una casa que está de 2 ventanas, con fierro, de 2 habitaciones, etcétera, etcétera. Da indicaciones precisas para que ustedes puedan individualizar cuáles son las casas de las que él habla. Y sin duda deben haber 3 casas construidas en ese terreno y está diciendo, una es para Son Jessica, 5. otra es para Héctor y la otra es para Luis. Y el resto del terreno, dice, va a ser de uso común. O sea, lo que don Enrique pretendía es que en este terrenito, que era de él, porque el resto ya no era de él, el resto el 50%, doña Jessica en una parte, don Héctor en otra parte, don Luis en otra parte, y que todo este terreno sea ocupado como un bien de la comunidad. ¿Me permite un poco? O sea, hasta ahí está bien, se entiende. Lo que pasa es que cuando mi papá habla y expresa el tema de las casas, que usted dice que hay 3 casas, sí, en definitiva hay 3 casas físicas, pero es cuando estaba, o sea, cuando no está ese diseño, sino cuando él habla de una casa para Jessica, ya habla de ese 25 que le vendió. Cuando habla No, de... esa es una interpretación No. que usted... Espéreme, señor. Es una interpretación que ustedes pueden darle. Yo no tengo idea en qué Pero- parte... pero Déjeme terminar para que podamos entendernos, si no, no nos vamos a entender. El caballero habla de casas y de 3 casas específicas. Sí. Otra cosa es que ustedes, al dividir el terreno, tienen que considerar que ese terreno es un 50%, ya está cedido, ya está, Cedido. en otros términos, vendido a otras personas. Si su papá, y aquí es donde va usted el punto, por eso que le pedí que me dejara terminar, si resulta que estas casas están ubicadas de esta forma, por ejemplo, si mejor lo hacemos en otra hojita. Supongamos que este es el terreno. Si resulta que hay una casa aquí, hay otra casa aquí, y hay otra casa por aquí. Estoy suponiendo, no vayan a corregirme que no está ahí, que está al lado más allá, da lo mismo. ¿Dónde está la casa? Estas casas fueron construidas cuando el terreno era una unidad, antes que él se diera el 50%, cuando era una sola cosa completa. Si resulta que yo este terreno, al hacer la subdivisión de los derechos que le corresponden a doña Jessica y a don Luis, resulta que voy a tener que cortar esta propiedad por aquí, que ahora no sabemos, porque no hay nadie dueño de nada específico, son todos dueños de derechos, nada más que de derechos. Si hubiera una subdivisión y resulta que la propiedad de doña Jessica y don Luis fuera esto, por ejemplo, y las 2 casas estuvieran acá, estas cláusulas son lo que se denominan derechos inútiles, porque yo no puedo disponer de algo que no es mío. Si don Enrique dispuso de una propiedad que, dada la partición, queda situada en un terreno que no era de él al momento de su fallecimiento, esa cláusula no surte ningún efecto. Queda anulada en el juicio. Pero esto es difícil que pase porque hoy día nadie es dueño de algo en específico. Esta línea roja que hice acá, no existen. No están. Son todos dueños de derechos que lo adquieren de distintas formas. Vamos a ver las casitas para que les quede claro de nuevo. Vamos a hacer de nuevo las casitas. Aquí no hay nadie que sea dueño de un pedazo de terreno. Son todos dueños de todo, pero dueños de nada en específico. ¿Se entiende? Entonces aquí lo único que tenemos es un terreno en común donde 50% dividido entre 3. ¿Dónde están los matemáticos? 50% dividido entre 3. Voy a buscar mi calculadora mejor. 13,3 periódico. Muchas gracias, caballero. 13,3 me dijo periódico. Más 13,3 más 13,3.
16,6. Ya, me corrigieron. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, 16. Serían 40. Igual anduvo cerca, caballero. 16,6 y 16,6. Eso quiere decir que doña Jessica es dueña de un 25% más un 16,6. 25 más 16,6. O sea, es dueña de 11, doy una 3 y una 4. ¿Está bien? ¿Los que son matemáticos ahí? 41,6. Más 41,6 acá. Y usted de 16,6. O sea, don Luis, a usted le corresponde un 16,6, a doña Jessica un 41,6 y a don Héctor un 41,6. Son dueños de porcentajes. Es súper importante que tengan conciencia que yo no sé las dimensiones de este terreno, pero hoy día ustedes no son dueños de nada en específico, son dueños de un porcentaje. Entonces, si volvemos acá a la casa que tenemos, está doña Jessica, 41,6, don Héctor, 41,6 y don Luis de un 16,6. Todos porcentajes. ¿Qué debiera pasar acá? Va a depender de las dimensiones del terreno si ustedes pueden dividir este terreno. ¿Cuánto mide el terreno aproximadamente? 225 metros. ¿Cuánto? 225, por ordenanza municipal no se puede. Tal como dice el caballero, no pueden subdividir este terreno. Por lo demás, era la voluntad de su padre que este terreno no se divida. Y así lo expresó en el testamento. Correcto. Señores, si ustedes quieren tener una convivencia en paz y tranquila, deben cada uno quedarse en sus casitas y esto es terreno común, como quería su padre, para que lo ocupen en lo que sea. Señorita, disculpe. No hagan subdivisiones porque están prohibidas por ordenanza Señorita, ¿le puedo municipal. hacer una No pueden consulta? partir, no pueden vender pedazos más que Yo ceder solamente derechos. quería saber Resulta de que mi vine- papá- vine solamente por una pura cosa, señora jueza. Y es solamente pensando en que mi hermana, o mi hermano en este caso, que son los que se adjudicaron de alguna forma el porcentaje de venta, era de que ellos, de cierta forma, dijeran, ¿sabes qué? Nosotros venimos a devolverte, de cierta forma, la diferencia que hay en porcentaje, ¿ya? Dado que mi padre falleció, porque legalmente yo me quedo con un 16 y no hay más que hacer. Y eso lo tengo totalmente claro. Lo tengo Legalmente. antes de venir acá lo tenía claro. Y 4 meses más atrás también lo tenía claro. Sí, por eso me escondí. Solamente yo apelaba, ¿ya? Al buen criterio. Al criterio Usted en se da que cuenta somos que, 3 hijos. señor, usted se da cuenta que el único momento donde esto podría llegar a afectarle sería si es que vendieran el terreno completo. A usted le va a tocar el 16,6 y a otro. Sí. Pero antes de eso, la utilización del terreno, en vivir en el terreno, en estar ahí, no lo perjudica de ninguna forma. Si te duele la guata cada vez que pagas la cuenta del TV Cable, necesitas conocer Zapping TV. Por solo 12 lucas al mes podrás ver más de 80 canales en todos tus dispositivos. Súmate a los que ya cortamos el cable e inicia hoy tu prueba gratis de 7 días ingresando a zappingtv.com. Zapping TV, la mejor televisión por internet. Señor, usted se da cuenta que el único momento donde esto podría llegar a afectarle sería si es que vendieran el terreno completo. A usted le va a tocar el 16,6 y a otro. Sí. Pero antes de eso, la utilización del terreno, en vivir en el terreno, en estar ahí, no lo perjudica de ninguna forma. Señorita, disculpe. Espere, ¿se da cuenta de eso? Sí. ¿O usted está pensando en vender el terreno? No, jamás. Y entonces no lo va a vender jamás. No lo ¿Cuál voy a es? vender jamás, pero también estoy pensando en que los 3 hijos tengamos el mismo patrimonio. Los 3 hijos fuimos de la misma Pero forma. esa Mi fue padre voluntad de su padre no hacerlo así. fue por favor. solamente porque mi padre se sintió
Bueno, yo ya no Las se puede defender. razones que ¿Ah? las razones que tuvo en cuenta su padre, lamentablemente hoy, con su fallecimiento, no las podemos consultar. Claro, también Por lo tanto, digo lo mismo, tenemos que por eso atenernos yo a lo que este caballero apelo hizo. a las otras partes que están vivas todavía, que no se murieron, ¿ya? Y que saben que por qué se hizo eso, ¿ya? Y decir, ¿sabes qué? Preguntémosle, ¿está de acuerdo en cederle al caballero parte de sus derechos? No. Era eso. Su hermano, don Luis, ¿estará de acuerdo en ceder, sí. don Héctor, estará de acuerdo en cederle? Hoy día tenía un trabajo, me dijo, hermano, yo te hubiese acompañado, pero la verdad que... Es bien simple. Mire, doña Jessica dice que no. Si don Héctor le dice que sí, va a la notaría y dividen, pueden hacer la siguiente operación. 41 serían 33,3 periódicos, o sea, 41.6 menos 33 más o menos, le tendría que ceder el 8,6%, su hermano a usted. Eso es lo que él tiene de más según su versión. Insisto, ninguno de los hermanos está obligado a hacerlo. No, no, si don Héctor voluntariamente... Es un tema de criterios. Si es un tema de querer o no querer. ¿Ah? El criterio para usted, y es una cosa súper personal, Sí, a lo porque mejor para ella es tan criterioso, y puede serlo, y es válido, respetar lo que dispuso su padre, cuáles sean las razones. Para usted el criterio es que los tres tengan por igual. Cada uno ve el criterio de acuerdo al prisma con el que lo mire. Lo que yo debo dejar en claro son las obligaciones y derechos legales. Aquí hay un testamento. Ese testamento establece que los tres hermanos heredan por igual de la parte que le quedaba a don Enrique, que era el 50%. Establece además ciertas condiciones. Es un testamento con cláusulas condicionales, que es la indivisión de las partes y el uso común del terreno. Por otro lado, doña Jessica, que es dueña de un 25% en otra calidad, no de heredera, sino que como dueña, como cesionaria, ella no está dispuesto a firmar un contrato de cesión de derechos. Si don Héctor está de acuerdo en firmar un contrato por el 8, y tanto por ciento para igualarlo con usted, está en su libre albedrío y es libre de hacerlo. La señora no está obligada y la señora lo que pedía era claridad respecto a los porcentajes y la situación. Se la expliqué en detalle y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, señorita. De nada. A ver, yo pensé de buena fe que ¿cómo se llama? Que mi hermana venía a hacer las cosas bien, a decir, sí, en realidad esa venta que hizo mi papá ficticia fue una venta que se hizo por un tema de miedo, por un tema de algún embargo quizás, que nunca existió. Ella fue la causante de todo esto. Súper feliz porque ya se puso claro lo que yo pretendía y ya sé lo que cada uno nos pertenece y para no tener más problemas ni es muy regia la cita Carmen. Y lo que quería en el fondo era quedarse con más metros, lo obtuvo, está bien, pero lo que nunca va a obtener en realidad es la verdad. Él ya sabe ya lo que a él le pertenece, ya ya si se pone a pelear conmigo o algo ya va a tener que ser llamada ya ya eso sería lo último que se haría, pero si hay que hacerlo lo tengo que hacer de mandarlo. Dolido con mi hermana, dolido porque no me interesa más que los metros y no lo que se creó, supiera todo lo que me costó construir la casa a mí. Se va molesto porque él pensaba que, mire, ¿sabe qué? Le digo algo, yo le hubiera dado la parte. No se abracen antes de tiempo, porque cuando el diablo mete la cola, amigo, mete el cuerpo entero. Y se posesionó a mi hermana y nos va a querer dejar en la calle. Pero él fue tan sinvergüenza 3 meses en los cuales empezó a cobrarme cosas con las cuales nunca me mostró boleta. Lo lamento por ella porque acaba de perder un hermano. Ay, ¿sabe qué? Lo que perdí para siempre fue mi padre, lo más lindo que Dios me dio. Son 2 cosas que amo, son mi hijo, mi hija y mi padre. Así que no me interesa lo que él diga. Que estén bien, suerte en todo. En esta sección y junto a esta pantalla hemos aprendido de un montón de temas. Ahora que se acercan las vacaciones, el periodo estival, es necesario que revisemos cuáles son los daños que nos puede producir exponernos al sol, de qué forma afecta a nuestra piel. Para hablar de eso, primero estaremos con una nota introductoria de nuestra periodista Paulina Alvarado. Llega el verano y también con eso mucho calor, donde el principal protagonista es el sol. Ya sea que estemos trabajando o de vacaciones, siempre estamos en constante exposición a él, lo cual nos puede traer peligrosas consecuencias, como por ejemplo enfermarnos de un cáncer a la piel.
patología que es más común de lo que pensamos en nuestro país y que si no es detectada a tiempo puede tener consecuencias mortales. Pero ¿cuál será la realidad en Chile del cáncer a la piel? Subsecretaria, cuénteme, ¿cuál es el contexto a nivel nacional del cáncer de piel acá en Chile? Bueno, en Chile el cáncer a la piel ha ido aumentando en forma importante en los últimos años. Si miramos las estadísticas del año 2010 a la actualidad, ha aumentado más de un 20%. En esa época teníamos una tasa de 20 por 100.000 habitantes, hoy día tenemos una tasa de más de 25 por 100.000 habitantes. También en Chile más de 300 personas mueren de cáncer de piel al año, principalmente los hombres. Y este aumento tan intenso que ha tenido estos últimos años, ¿a qué se estaría debiendo? Hay factores que podríamos decir que son factores de riesgo, que no son prevenibles, como es el aumento de la edad. Estamos viviendo más tiempo, tenemos una vida más prolongada y efectivamente las personas mayores tienen más cáncer de piel que las personas más jóvenes. El otro factor también es la exposición a los rayos ultravioletas. Tenemos mayor exposición a los rayos ultravioletas por la calidad de vida que tenemos. Hay una disminución de la capa ozono a nivel mundial que también ha hecho un efecto importante. Por eso lo más importante como factor de riesgo prevenible es evitar la exposición al sol, evitar la exposición a los rayos ultravioletas. ¿Existe alguna medida que se está tomando a nivel nacional? ¿Alguna campaña de protección, por ejemplo? Sí, nosotros hacemos campañas de verano que llamamos durante los años. Partimos ahora con la campaña de verano que tiene un objetivo, primero que nada, protegerse, estar al aire libre, pero protegerse de la exposición al sol, tomando todas estas medidas. Lo segundo es la hidratación, es tan importante como protegerse del sol. La hidratación de la piel es fundamental para mantener una buena piel. Lo tercero que también que tenemos que tratar de evitar durante el verano, ¿cierto?, es que pensar que las nubes nos protegen. El sol también pasa a través de las nubes, también pasa a través de los vidrios. Cuando vamos en el auto tenemos que protegernos del sol. Así que tomar todas las medidas preventivas para evitar efectivamente tener un cáncer que hoy día es tan complejo y que, como es el melanoma, que tiene una alta mortalidad en nuestro país. Eso con respecto a las campañas, pero nosotros, ¿sabemos realmente cómo protegernos de los riesgos de estar expuestos al sol? Salimos a preguntar. Sé que hay que protegerse, ponerse una crema, pero mayormente no sé. Todos los días intento cuando hace mucho sol, por ejemplo, hoy está nublado, no me eché protector solar. ¿Sabes que en verdad deberías hacerlo invierno, verano, más de 50, por ejemplo? Muchas gracias por la información. ¿Tienen protector solar para que ¿Se cuida del sol? Sí, por supuesto. ¿Qué usa? Cremas nomás. ¿Factor solar? 50. Todo aplica bronceador, peor. Sí, soy deportista y me cuido la verdad con el sol. Trato que sea uno de buen nivel y me lo aplico obviamente antes de hacer la actividad deportiva por la mañana. Con el bloqueador, ¿De qué factor ocupa? el 50. ¿Y por qué 50? Porque el máximo y el mejor, que me lo recomienda mi dermatóloga. La gente no toma conciencia cuando va a la playa, cosas así, y va a horas de mayor radiación. ¿Usted sabe? ¿Se cuida? Trato de protegerme un poco. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles serán los primeros pasos para esta prevención? En este minuto Carmen Gloria se encuentra junto a la dermatóloga Cecilia Orlandi en el estudio para contarnos en una nueva pizarra todo para prevenir el cáncer de piel. Y aquí estamos para hablar de Es tan difícil porque viene el verano, el sol, la playita. Es tan rico el solcito ponerse al sol, pero tan dañino, mi querida doctora. Sí. Pero no es nuestro enemigo, o sea, si no hubiera sol, no habría vida en nuestro planeta. Eso es lo primero que hay que tener claro. Sí, pero tiene que ser todo regulado, con cuidado. O sea, tenemos que ordenarnos para tomar sol. Claro. No se trata de ponerse tontas ya loca. Claro, lo importante es, como decía la subsecretaria, que hagamos vida al aire libre, pero tomar las precauciones. Y en eso hay cosas sencillas como buscar la sombra, por ejemplo, que mostraban ahí la gente pasándolo bien, pero en la sombra, no directamente. Acá tenemos al sol. algunos tips que uno debiera tomar en consideración cuando se expone al sol. Claro. Lo primero, educar a la población, yo creo que tiene que ver con empezar a saber cuáles son los riesgos que uno corre al tomar sol y cuáles son los horarios buenos y no. Te fijas que cuando dan el informe del tiempo, siempre están diciendo el índice UV. Y U, que es este, nivel de radiación o índice UV, y te va a orientar cómo va a estar. Ahora sabemos que los meses con R en nuestro país, o sea, de septiembre a abril, tenemos radiación alta. O sea, eso ni siquiera viendo esto. Si ya somos un poquito más fijados y escuchamos enero, el informe, febrero, marzo, abril,
Mayo no. Junio Septiembre, no, julio no. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es casi todo el año. Sí, todos los con R. Ahora sabemos que incluso en los meses sin R tenemos que protegernos del sol, aunque sea poquito, porque ahí se suman otros factores. ¿Qué pero significa bueno, aquí esto que escuchamos siempre, que está nombrado y que pocos conocemos? Eso te va UV, ¿qué quiere orientando a cómo está la fuerza de la radiación solar en ese momento en un sitio dado. Por ejemplo, si dice bajo y te va a dar este semáforo con el tono verde que uno ya tiene metido en la cabeza, que el verde uno puede pasar, que es poquita la radiación ultravioleta que vamos a recibir. Y a medida que va aumentando los números te va indicando la potencia de estos rayos, cómo te va a afectar la piel. Ahora, normalmente esto te está midiendo respecto a ultravioleta B, que es la que produce las quemaduras solares. Pero no te mide ultravioleta A ni la infrarroja. La infrarroja es la que da el calorcito y la UVA es la que te da un montón de reacciones adversas, pero de tipo alérgico. Pero esto ya te orienta a la potencia de la radiación que vamos a recibir. Entonces, cuando te dice don Iván que dice está el índice muy alto, tú dices ya rojo, luz roja indica que hay que ponerse cuidado. Y en todos debo tener cuidado, pero desde acá para abajo, desde el 3, de aquí 3, para abajo yo debo los australianos, claro. Debo extremar los cuidados de aquí para abajo. A medida que va aumentando el índice, mientras está más fuerte, significa que más sombrero, más lente oscuro, más ropa. O sea, al revés de lo que hace la gente, cuando hace mucho calor se saca todo, pero la idea es que si vas a estar al aire libre, que ojalá estés con ropita manga larga en lo posible, un buen sombrero así. Tenían los árabes entonces cuando se tapan tanto. Mucha razón. Esa es una sabiduría ancestral que de generación en generación se daban cuenta que si no se protegían se morían de cáncer de piel. Aquí tenemos algunas recomendaciones infaltables. El filtro solar. ¿Cómo elegir el filtro solar? Ahí va a depender. ¿Hay un mínimo? Ojalá siempre de 30 para arriba. Tú sabes que en nuestro país tenemos la ley del ozono a partir del 2006 que indica que los empleadores deben darle a sus empleados, sobre todo cuando son trabajos al aire libre, filtro solar. Y eso te indica un mínimo 30. Ahora, lo ideal es más. ¿Y por qué? Porque uno dice 50 o 50 más. ¿Por qué? Resulta que todas las mediciones están hechas en laboratorio. 2 miligramos por centímetro cuadrado, es mucha cantidad. Eso significa que uno se pondría una cucharadita de té para la cara, cuello, un poquito acá, y nadie se pone eso porque es mucho. Entonces ya sabemos que de partida estamos usando la mitad. Y ¿Hay que repetirlo varias veces entonces en el día? Significa que si partiste con un filtro 50 y tú pusiste menos, vas a tener un filtro 25 o menos. Te va a durar un par de horas bien. También dependiendo de la marca, el tipo de filtro que compraste, hay algunos que son un poco más resistentes a degenerarse con el calor, con la radiación solar. ¿Dice eso en el envase? Sí, te dicen, en general vas a notar que son levemente más caros y lo ideal es que te lo indique el dermatólogo para que sea apropiado a tu tipo de piel, porque hay para pieles grasas, pieles secas, pieles mixtas. Si tienes alguna enfermedad podría tener un efecto adverso. Sí, claro, te puede producir puntos negros, por ejemplo, si te pones uno que no sea para tu tipo de piel. O resecar mucho. Ahora, también es muy importante que se usen algunos filtros solares que son de tipo mineral para los niños menores de 6 años, que son sin ningún otro efecto químico. O sea, el ideal entonces, 50. 50 más. Más, eso. Chota. ¿Y si uno quiere broncearse en la playa? Es que no hay que broncearse. Pero es que a uno le gusta el color de esto. Malazo está por ahí, puedes usar un autobronceante. Fíjate que eso... O sea, ¿hay una posibilidad de partir con un 50 y después ir bajando, por ejemplo, que es lo que uno hace a veces? Se puede hacer, pero si tú quisieras proyectar una vejez con menos arrugas, menos riesgo de cáncer, lo ideal es que no te broncees. Si te gusta el color café, autobronceante. Pero si tú quieres envejecer, digamos, decentemente, sin manchas, sin muchas venas, mejor no tomes sol. Ahora, uno necesita el sol ¿para qué? Para la vitamina D. Sí. Pero eso va a estar... Porque hay gente que también se va al otro extremo y no quieren nunca tomar sol y andan blancas como fantasma, como la productora ejecutiva de acá del programa. Yo también. ¿Usted también? Entonces, el ideal del dermatólogo, un sombrero grande, lente oscuro, filtro solar blanco acá, ropa entero, tapado hasta el Pero sol. para eso mejor no vaya a la playa. Es que la playa vas, te metes al agua y te secas. Pero siempre hacen talla eso, que en realidad el ideal del dermatólogo es eso, un traje que te cubriera todo. Pero como eso no es... Ni mucho sol, ni poco sol tampoco. O sea, lo ideal en la cara, no sol. Sí, en la cara yo me acuerdo que no. Cara, cuello, escote.
Su sombrero, sus buenos lentes. Lente oscuro, y lo que te quedó fuera, filtro solar. Filtro solar. Y un filtro solar 50 más, abundante cantidad, repetido. Ya, ropa especial. Se Ahí refiere... especialmente para los niños. Eso le iba a decir, hay unos trajes de baño de niños que son como unos pequeños bucitos. Sí, así y que son la con fibra filtro, sí. tiene protector solar, tiene FPS, así como tienen estos 50 más, tienen FPS 50, y eso significa que solamente va a pasar un 2.5% de la radiación a través de la ropa. Jamás llevar una guaguita de meses a exponerla al sol. Menos ¿no? de 6 meses no la pongas nunca Jamás, al sol. sí, A partir me de los 6 tocaba verlo. meses a los 6 años de edad, el filtro de tipo mineral. A partir de los 6 años y para siempre, 50 más. Es más sencillo así. De esto le iba a preguntar, porque yo tengo un prejuicio, no sé si es real o no. Como, a mí me encanta el sol, me fascina el sol, pero en la cara jamás. No, Claro. no me gusta, encuentro que es más peligroso en la cara. ¿Es verdad o no? No es que sea más peligroso, tienes más horas de tomar sol si estás con tu cara al sol y vas a arrugarte precozmente. Te vas a manchar, te van a salir venitas. O sea, tú puedes ver gente que a veces tiene 40 años y con la carita bien arrugada por exceso de sol en su juventud, deporte o vida al aire libre sin las precauciones del ¿Hay caso. pieles que son más propensas que otras? Claro. Yo creo que las que son más morochas como que tenemos Sí. mayor resistencia. Es así en general. Tú puedes dividir los tipos de piel según tu contextura. Los peores son los colorines, o sea, estos pelos rojos, pieles muy blancas, ojos verdes o azules. O sea, usted ni una posibilidad de ponerse al sol. Esa gente que nunca se broncea, o sea, que tú los ves que se ponen al sol y quedan cual jaiba y después que quedan lo pasan blancos. mal, además. Pésimo. Esos son los pieles tipo 1. Y el otro extremo es la piel negra, que se pasean por el sol y no tiene ninguna reacción visible. Pero también les puede hacer daño, ¿cierto? El También, exceso, sí. por mucho que yo sea de Pero, raza negra. Claro, tienen menos riesgo estadísticamente, pero no es que estén inmunes. Ahora, los tipos de pieles de la mitad, que somos aquí en Chile somos entre el 2 y el 4, los más Ahí estaré yo. frecuentes. Claro, normalmente tienes esa posibilidad. Tú vas caminando y dices, ya 2 días después estás más bronceadita, sin haberte expuesto así. Exacto, yo un ratito y me quedo Claro, doradita. significa que tu sistema de protección, que es producir más melanina, que es lo que da el color, funciona bien, pero tú lo estás cansando. Cada vez que te pones al sol vas agotando tu reserva. No debemos abusar las morenas del sol, porque igual nos puede hacer mal, por mucho que tengamos más tolerancia. Claro, a lo y te mejor. pueden salir manchas y lo que te decía, a la larga, cáncer de piel. Cáncer de piel. Ese es nuestro fantasma siempre. Sí, pues es lo que uno le tiene miedo, además con lo que ha pasado últimamente. No melanoma y melanoma. Claro, ¿Por eso qué? está puesto para recordar que el cáncer de piel no es uno solo, sino que hay varios tipos. Y aquí se han ¿Hay agrupado... unos benignos y unos malignos? ¿O hay unos menos malos que otros? Eso es, menos malos y otros más agresivos. Entonces, los no melanomas, que están más directamente relacionados con exposición solar, son los que tú podrías prevenirlos si te cuidaras bien del ¿Manchas sol. de la piel? Que son como Empiezan eso, ¿no? como unas espinillitas que no cicatrizan, unas manchitas ásperas que tú ves... la piel no la notas mucho, pero la tocas y ves que hay como unas asperezas, ahí puedes estar incubando uno de estos no melanomas. En cambio, el melanoma, que es mucho más agresivo, es menos frecuente, pero más agresivo, es el de los lunares. Perfecto. Entonces, ¿por qué ponen acá en una categoría nivel socioeconómico? ¿Influye? Pues sí, por el tipo de vida. Cuando tú ves la gente de nivel socioeconómico alto, normalmente andan de verano en verano, vacacionando con más probabilidades que uno que tiene que trabajar en la oficina todo el año, todo que no. ¿Se exponen más al sol? Probablemente tengan piscinas más asequibles, van al Caribe, van a ser en general más deportistas porque tienen más tiempo. Y más plata puede ser deporte también. También es caro algunas veces. Tú lo dijiste, pero es cierto. Pero bueno, se van sumando factores y en el fondo nivel socioeconómico alto va en realidad relacionado con una vida más al aire libre y no necesariamente mayor cultura. Entonces se van a exponer sin protegerse. Ya. Personas con pelo rubio, bueno, lo hablamos, Eso yo es lo que claro, decíamos, son mayor incidencia sobre los 50 años. Eso porque ha tenido tiempo de acumularse el daño solar, porque lo que te decía, cada vez que tú te expones al sol, obligas a tu piel a trabajar un poco más produciendo tu pigmento, pero las células se agotan. Entonces, año tras año estás agrediendo a través del sol, que es un agresor suave, que te gusta, pero igual hace daño. Entonces,
se va acumulando el daño solar que va quedando por las cicatrices. ¿Haberse agarrado una insolación cuando es chico también? Esto cuando uno llegaba a la casa toda roja. Con ampollas. Y no podía dormir, tenía que dormir de guata. Claro, y si tienes antecedentes de 3 o más quemaduras de estas insolaciones, que quedaste como camarón rojo que no te podía tocar ni la sábana, te va aumentando, uno dice una crucecita más, acumulando daño para tener un cáncer de piel. Vamos tomando nota para cuidarnos porque estamos en pleno verano y el sol es tan tentador. Chequeo en 7 puntos. Puntos mayores. Eso para los lunares. Ah, perfecto. Para saber si un lunar es peligroso claro, o no. En general, o sea, como para orientarse, tú dices algunos puntos mayores que son bien importantes. Por ejemplo, si todos tenemos lunares. Hay un detalle importante que los ingleses hace unos años, como unos 6, 7 años, hicieron una estadística que decía, tú te puedes contar los lunares del brazo derecho. Y si tienes más de 11 lunares en el brazo derecho, en el derecho, pues niña. Ay, derecho. Me puse nerviosa. Estás indicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no tengo 11. 7, 8, ay, no. Entonces, 9. Decían ellos Doctora, que... me voy a poner nerviosa. Sí, es curioso, pero sacaron una estadística que como entretenida porque uno se cuenta los lunares. Si tienes más de 11 en el brazo derecho, está indicando que probablemente en el cuerpo tengas más de 50, o sea, dice otra crucecita a favor de cáncer de piel. Hay que tener cuidado. O sea que hay que contarse los lunares. Entonces, como decíamos, todos tenemos lunares en número variable, pero si tienes un lunar que te cambió de tamaño, que tiene una forma muy irregular... Eso ya he visto, lo aprendí con un lunar mío. El lunar general es regular. En general. Estos lunares que son como así son los que son como peligrosos. Claro, ¿no? hay que ponerle más ojo. Y color irregular, porque normalmente son de un color que generalmente va cafecito más oscuro, pero un color. Si ya tiene varios colores, poner ojo. Ir a verse. Sí. Otra cosa que uno tiende a prejuiciar o a asustarse, cuando tiene volumen el lunar. Si el lunar no es a flor de piel, sino que es como levantadito. Al revés. ¿Es al revés? Los lunares que la gente a veces encuentra más feos, los de carne, esos que a veces están como de la bruja. Como una verruga. Así como... No, en general tienden a ser más benignos. Pero tú sabes que en medicina no hay nada que sea 100%. Otra cosa, si el lunar tiene pelos arriba, también es menos malo. O sea, ¿menos malo? Sí, o sea que son cosas que de repente uno va creyendo, pero que no son ciertas. Y esas cosas que uno ve de repente que son como una suma de costritas que parecen lunares, que la gente dice lunar de carne... Esa como suma de costritas son queratosis seborreica, que en general es más por la edad nomás, que aparece mucho en la espalda, a veces la gente viejita tú ves la cara, y que tú los toques son ásperos, como irregular, como una verruga, queratosis como una seborreica, costra casi siempre bien benignos, feos, pero bien benignos. Ah, ya. O sea, en general lo feo no va relacionado... No siempre es malo. No. Diámetro mayor de 7 milímetros. Eso es para que la gente piense, porque siempre piensa la gente que un cáncer es así una cosa, y no, pues tú ves que 7 milímetros es una cosa chiquitita. Lo que no quita que puedes tener de 1 milímetro un melanoma, pero esto es en general. Cualquier lunar que uno tenga y que te empiece a picar, a molestar, que no te haya picado un zancudo en el lunar, sino que sea que no más en forma espontánea, que sangre, eso es importante. Y cambio la sensibilidad. Normalmente los lunares son parte tuya. Si de repente empiezas a sentir un lunar o que te molesta con la ropa, más vale ir a ver. Uno recomienda, independiente de todo esto, una vez al año ir al dermatólogo que te revisen, de la cabeza a los pies. Es mi experiencia personal, y perdón, la autorreferente. Yo tenía un lunar acá súper característico que la gente lo conoció, y en él se daba esto, claro, entonces, esto, hay demás. Y fue fíjate, sacar. Con uno solo de estos, uno de estos ya te indica que es alerta. Si se te junta un par de estos, 3 de estos, corres al dermatólogo. Sí. Pero lo ideal siempre es prevención. Uno espera que el examen, yendo al dermatólogo, el dermatólogo le diga es bueno o malo. No, lo que hacen es, ven esto, se saca y después se manda a biopsia. Claro, lo miras con un dermatoscopio, que ahora son estos aparatitos que son como una lupa especial para que tú puedas saber si estás más sospechoso o no. Pero lo ideal es, si se sacó, tú pescas eso y lo mandas a estudio para que te lo vean con microscopio. Pero ante cualquiera de estos síntomas, entonces, sacar es la recomendación. Sacarlo, sí. Ya. Vaya al médico, al dermatólogo, revises el lunar. Una vez al año sería lo ideal una revisión. Y aquí está lo que hablábamos. Lo que tú misma me contabas, la asimetría. Te fijas que lo que decías tú de los bordes también irregulares, los colores adentro, el diámetro, entonces el área superior a 6 milímetros, y
lo que decíamos, la evolución, porque uno tiene los lunares, pero de repente empieza a tener cambiar, estos cambios. sí. O sea, todos estos son lo que... Que pica, me pasaba miedo que sangra en el claro. invierno, como que la piel se resecaba. Claro, o sea, son todos signos que indican que está como activo el lunar. Así que más vale eliminarlo en lo posible. Por regalón que sea, se va nomás. Bueno, mucha gente Más vale tú la sabes, vida. que después se los pintan. ¿En serio? De verdad, yo he tenido pacientes que les sacaba de la cara y después llegan y dicen, pero ¿cómo tiene otra vez el lunar? Me lo voy a tatuar. Se lo pintan y hay unos lunares autoadhesivos. Se lo ponen. Bueno, ahora se pintan hasta pecas. Pero sí, pues. Autoexamen. ¿Puedo yo misma saber si tengo una sospecha? Una sí. sospecha. Porque no todos pueden ir al dermatólogo, no hay dermatólogo en todos lados y de repente estás en Chuchunco. Ahora se ve por FONASA, gracias a Dios, en muchas partes. Bueno, va a cambiar, eso esperamos. Esperemos que así sea. Examinar la cabeza, qué buen punto, porque uno, ¿cómo sabe si tiene lunar en la cabeza? Tú sabes que nosotros les hacemos algunas sesiones a los peluqueros para decirles, ¿sabes qué? Si ves esto, indícale, porque claro, nadie se mira la cabeza. ¿Cómo se va a mirar la cabeza? Las mamás a los hijos sí, tú se lo puedes mirar a tu pareja y al revés, pero lo ideal es que si uno se lo va a examinar, sea con un secador de pelo para ir separando el pelo, mirando con un espejo. Ahora siempre es mejor que te lo mire otra persona, pero esto está hecho como para que si no hay nadie más que te pueda ayudar a mirarte a ti misma. Entonces, revisar sitios donde uno no pensaría que pueda haber y que, por ejemplo, son las manos, las uñas, eso incluye también... ¿Las uñas? Sí, porque puede tener uno un melanoma debajo de las uñas y ahí crecen bastante... Claro, ay, me va a dejar las axilas, la zona genital, la espalda, atrás entre las nalgas, o sea, no hay zona donde... Puede salir en cualquier parte. No necesariamente los sectores que están expuestos al sol. No. Puede ser una zona que nunca haya tomado sol. Justamente porque en el melanoma el factor sol es menos relevante que en el otro tipo de cáncer de tipo no melanoma. Perfecto. Seguimos. Ahí sigue el autoexamen. El autoexamen, sí. Claro. Ahí está con el espejito mirando. Acordarse, claro, que en el cuello atrás, los hombros, la espalda, todas las partes que uno... Es difícil que tú te la mires en forma habitual, pues, salvo que no vas a hacerte un masaje. O sea, por eso es bueno que la gente, los kinesiólogos, toda la gente que hace masaje, aunque sea de belleza, sepan más o menos cuándo recomendarle a su paciente o cliente que vayan al dermatólogo, porque te van conociendo la piel. Uno mismo no se la mira, pero lo ideal sería que, aunque sea una vez al año, hacer esto. También las piernas, los pies, incluyendo las plantas, los pliegues entre los dedos. ¿A uno le siguen saliendo lunares en la vida o uno nace con unos lunares y se muere con esos lunares? No, tú naces, a veces tú puedes tener un lunar cuando naces. Si tú ves a las guaguas, habitualmente no tienen. Salvo yo, el que era súper característico acá, no lo tuve hasta, no sé, encontré una foto como de 5 años de ahí para adelante. Claro, los lunares congénitos que se llaman te aparecen desde que llegaste al mundo hasta 1 año. Y después se van desarrollando lunares a medida que vas aumentando en edad. Ahora, no es mientras infinito. Más edad, más lunares. Sí. No es infinito, sino que en general como hasta los 30 años sigue formando lunares nuevos. Y por otro lado, tú a veces puedes tener algún lunar que después se te va como... desapareciendo. Disminuyendo en color y de repente no lo tienes. Puede pasar. O sea, lo único que debiera preocuparnos son los cambios en las circunstancias de ese lunar. Claro. Tamaño, color, reacción, molestia. Si de repente tú el año pasado no tenías ese lunar y te dices, y esto me apareció, entonces, poner ojo. O por eso que hay que revisarse, porque en la espalda, salvo que te mires cuando te vas a probar el traje de baño, a lo mejor, pero no lo vas a detectar tan fácil. Pedirle entonces a la pareja, a los hijos, a alguna amiga que nos revise. ¿Qué te Preguntas de nuestro público. A ver. ¿Qué cuidados deben tener los lunares? ¿Cuándo saber cuándo un lunar debe ser revisado? Siempre. Siempre debe. O sea, los lunares ojalá revisarse una vez al año. Pasando el verano, ir al dermatólogo, revíseme, pero de arriba a abajo, no que te miden el pedacito, sino que entero. Y todos los lunares hay que tenerlos conocidos, por lo menos. O sea, si tú tenías ese, por ejemplo, tú te lo conocías y uno se da cuenta de los cambios que tienen. Entonces. Tú misma percibes que esta cuestión no está igual al año anterior. Y recalcar que no es normal que un lunar tenga cambios. Cualquier cambio es señal de alarma. Claro. Sobre todo que si te empieza a picar, a molestar, a arder, a sentir el lunar, anda mejor, más vale una consulta de más que una de menos. Exacto. No tiene en riesgo la vida ahí, mejor pasar de la araca que... ¿Qué bloqueador debe usar una persona que sufre de lupus? Bueno, primero la palabra bloqueador ya no se usa, ya no existe, porque se ha demostrado que ninguno de los productos que uno... Bloquea absolutamente. No, son filtros solares, fotoprotector, entonces...
no bloquean. Entonces no hay que sentirse falsamente, digamos, apoyado por el filtro. Una persona con lupus significa que tiene una patología que se llama fotosensible. Y así hay muchas otras. Lo mismo corre para personas que están tomando antiinflamatorios, anticonceptivos, antibióticos, medicamentos para la epilepsia, medicamentos para la depresión. Todos esos medicamentos te hacen más fotosensible. Eso indica que todas las personas que sufren alguna patología tienen que usar los filtros solares 50 más siempre y ojalá que tengan muy buena cobertura, ojalá pudieran tener la cosa mineral. 50 más, Mineral. Y otra pregunta. Que significa son un poco más opacos. Y otra pregunta. ¿Algunos filtros solares o todos los filtros solares dicen, no sé si dicen, cada cuánto tiempo hay que repasar? Porque uno pareciera de repente que se echó una vez y dice, ya estoy para el día. O se echa en la mañana el rociador en la cara, ya listo. No, a partir del 2009 más o menos, la ley chilena te exige al fabricante que lleven un monito en que te diga, por ejemplo, no abusar del sol a pesar de estar el filtro solar, repetirlo, la cantidad que tienen que usar, el hecho de que no se use bloqueador, sino que filtro solar como palabra, o sea, tienen que traer en la cajita todas las esas indicaciones. instrucciones. Repasar cada ciertas horas, Claro. si entra el agua, volver a echar. Si te secaste con toalla, Volver a pasar. Volver a pasar. Si te pasaste mucho la mano por la cara, también. Ahora, eso uno tendría que tenerlo internalizado en la cabeza desde que saliste en la casa de la mañana temprano con tu filtro solar puesto. Aunque y uno esté repetirlo. trabajando y esté en un ambiente como este, uno Pero- debería usar un filtro solar por lo Pero menos en de la cara. todas maneras se ha demostrado que todas estas luces azules y las de pantalla te producen envejecimiento, que son, no es ultravioleta, ¿Ven? Me sino estoy volviendo vieja acá. no, tienes que ponerte filtro solar de los que tienen antioxidantes en lo posible. Doctora, otra pregunta. Se habla mucho en los noticieros, en la prensa, sobre todo en esta época, que hay que tomarse el sol después de las 4 de la tarde. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir de vacaciones? Voy a salir de mi casa recién a las 4 de la tarde. O sea, si tú ves la curva de la fuerza del sol, lo que decíamos el índice ultravioleta, la ultravioleta A está desde que salió el sol todo el día hasta la noche. O sea, el índice UV. Sí. ¿Sí? Índice UV es la ultravioleta ¿Parte B. aquí? Ya. Y baja. Espérate, hazte otra aquí, a la mitad. Ahí, para arriba, vas para arriba. Vas para arriba, hasta por acá. Ah, más arriba de esto. Así, ahí, sigue para arriba. Ahí, y baja. Ya. Ya. El índice UV va a ser de esto nomás. La ultravioleta A, desde Sí. que salió el sol hasta que se va, ultravioleta A. A. La B se va a sumar al mediodía, que es la hora en que uno se quema. A las 12 del 12 día. del día, uno dice la hora en que tú te paras y no hace sombra, que tienes Sí, el sol arriba arriba de de la la cabeza. cabeza. Esa que es la hora ley de más peligrosa. La más mala. Ahí está el índice ultravioleta más alto. Y entonces la UVA, que es menos dañina, está después de las 4. Por En el eso que verano te el dicen, sol sale como a las 7:30 más o menos. Ya, por y ahí se va a debe ser. esconder como a las 21, supongamos, claro. más o menos. Usted Ya. lo ve bien en la casa después. Entonces, por ahí como a las 4 de la tarde, cuando te dicen, es ¿por qué? Porque no está la que produce las quemaduras, sino que está un poco más solita la UVA. Ya, entonces yo Entonces- podría, pasado a las 12, usar mayor protección, pero ya empezar a tomar solcito. O aquí también, Es que- antes de las 12 de la mañana, Es claro, tener más protección es- y tomar solcito. Pero lo ideal es no tomar solcito. o Pero sea, son vacaciones, pues, doctor. pero es que las vacaciones uno dice, anda a correr, a caminar al lado del mar, pero no tenderte a tomar sol. Así no. No, o sea, eso sería lo ideal que no. Si vas a leer, ponte en una sombrita, que tengas la linda vista, pero no necesariamente el sol. Ya, mi querida doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Yo sé que a usted le cuesta, a mí me cuesta, a los que amamos el sol, queremos estar todo el día al sol, Pero con está nuestra salud en juego, así que aquí vamos a aprender, hemos aprendido a cuidarnos de muchas cosas, de muchas enfermedades y también, aunque nos guste, a cuidarnos del sol.